Sí, sí. Bien. Ya, mira, voy a explicarte de cero cuáles son las condiciones de equilibrio y voy a Ok. explicar unos ejercicios de la guía 2 que está ahí en el aula virtual y otros de la Ujú. guía 3 que voy a subir hoy día, porque es la guía 3 ya son ejercicios más tipo prueba. Y la prueba Ah, la ya. tienen el lunes. Sí. Entonces, partamos con... ay, partamos con Torque. Primero, ¿qué te acuerdas de Torque? Que era como era la capacidad que tenía la fuerza de hacer rotar un objeto en Ya, cierta entonces, dirección. perfecto. Entonces, Torque es la capacidad de una fuerza para hacer rotar un objeto. Ujú. Súper. Ahora, este objeto, dependiendo de cuántas fuerzas se le apliquen, no necesariamente rota. A veces puede estar en equilibrio. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Y eso va a depender de cómo se ejercen las fuerzas y qué sentido tienen los torques, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces ya Ujú. vamos a ver condiciones de equilibrio. A ver, ¿qué pasa si, voy a poner dos ejemplos y antes de definir las condiciones de equilibrio? ¿Recuerdas que la semana pasada yo te había puesto un dibujo donde habían dos fuerzas que valían lo mismo? Por ejemplo, una va acá y Ah, la claro. otra fuerza hacia acá. Ujú. Entonces, vamos a poner, no sé, que esa fuerza vale 2 newtons y la fuerza de arriba también va a valer 2 newtons. Este objeto, ¿rota o no rota? Claro, sí va a rotar. ¿Por qué va a rotar? Eh, por la, por la diferencia de distancias que hay entre las fuerzas que se están ejerciendo, porque uno está de un extremo y el otro de un extremo más lejano Ajá, en sí, sí, altura podría decirse. claro, uno Sí. está abajo y el otro está arriba. Mm, O sea, a pesar de que las dos fuerzas valgan lo mismo, igual va a rotar el objeto. mm. Pero, ¿qué pasa ahora si a estas dos fuerzas yo las pongo en el mismo plano? Por ejemplo, de 2 newtons va ahí y la otra está justo en el mismo eje y a la misma altura donde se ejerce la otra. ¿Este objeto rota o no rota? ¿Qué crees tú? No, se mantiene ahí, ¿Por qué? porque como ahora están en la misma dirección las fuerzas, o sea, de los mismos lados, Ajá. eh, es como si lo apretase más que nada, en vez de Claro, ejercer una fuerza que lo mueva. claro. Entonces en el segundo caso el objeto no va a rotar. Mm, Entonces podríamos decir que este objeto se encuentra en equilibrio, porque no está rotando, no se está moviendo. claro. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a definir cuáles son hay dos condiciones principales que se debe cumplir para que el objeto esté en equilibrio. La primera condición, voy a poner número 1, es que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0, o a 0 newton. ¿Ya? Que Ujú. se cumple en este ejemplo, se cumplen los dos casos, Ah, ya. ¿verdad? En los dos Ujú. casos, si tú restas las dos fuerzas, en los dos lados te da 0. Claro. Ajá. Entonces, ahora tenemos que definir cuál es la segunda condición, porque esta con la primera condición no es suficiente para decir que el objeto no va a rotar. ¿Ya? Pero es como la más básica, por así decirlo. Entonces, ahora vamos a definir los torques. La segunda condición dice que la suma de los torques tiene que ser igual a 0, newton por metro. Ya. ¿Ya? Ujú. Que esta segunda condición se cumple en el ejemplo 2 y no se cumple en el ejemplo 1.
Ya. ¿Ya? ¿Por qué no se cumple en el ejemplo 1? Porque las fuerzas están a distinta distancia. ¿Y te acuerdas cuál era la ecuación de torque? La ecuación de torque era que era el torque por creo que era por los newton, Ya, los newton eran la fuerza. claro, Era era la por la fuerza por la distancia. distancia por el seno del ángulo. Bien, el ángulo del ángulo que forma la fuerza y la distancia. Ujú, Entonces, en el primer ejemplo, en el que está a la izquierda, si te fijas bien, están a distinta distancia. claro, Eso te va a decir que tienen distinto torque. Por eso, el objeto rota. claro. En cambio, en el segundo, ¿qué podrías tú decir del segundo? Em, no, el segundo se mantiene como en reposo, podría decirse, no se mueve. Ya, ¿y por qué? Por, porque las fuerzas están en la misma dirección. Ya, ¿y se cumple la primera condición? La primera condición, la suma de las fuerzas. Sí. eh, sí, sí se cumple, ¿o ¿Por qué no? se cumple? No sé, ¿por qué se cumple? Porque, porque, porque hay la misma cantidad, o sea, los mismos Ya, newton. Son los mismos exacto. newton que se están ejerciendo en los dos extremos. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre las dos fuerzas? Ahí no sé. Entonces, que una fuerza es positiva y la otra es negativa, ¿no? Ah, claro. Ah, sí, sí. Es que una va a la derecha y otra va a la izquierda. Ujú. Entonces, la primera fuerza la vamos a poner positiva porque va a la derecha o al eje positivo a las X, y la segunda la vamos a poner negativa. Ok. Entonces, si tú sumas esas dos fuerzas, ¿cómo va a quedar? La fuerza total de ahí, ¿cómo va a ser? Eh, si sumo las dos que están acá, va a ser el 4 newton, ¿no? A ver, fíjate, No, no. la fuerza 1 que va a ser la fuerza positiva. Va a poner fuerza 1. Es positiva, ¿verdad? Ah, claro. ¿Y la otra fuerza qué signo tiene? Está en negativo. Ah, claro. Al Va a estar ser, así. va a poner la vamos a llamar fuerza 2. Ujú. Ya, entonces, al estar así, ¿qué puedes decir de eso? Que quedaría en 2 igual, pues, ¿no? Fuerza 1, ¿cuánto vale? Vale. Ah, perdón. Fuerza 1 vale 1. Vamos a llamar, a ver si me entiendes con la fuerza 1. Fuerza 1, vamos a decir que esto de acá es fuerza 1. Y la del otro extremo la vamos a poner fuerza 2. ¿O me equivoqué? ¿Ya? Entonces, la fuerza 1 iba a valer 2 newton. ¿Uno? ¿Con qué signo positivo o negativo? Con el negativo. Fíjate qué signo tiene arriba del dibujo. A ver. Oh, como que se me bugueó la pantalla, no sé. Eh, em, a ver. A ver, quizás estoy enredando con tanto dibujo. Ya, voy a volver de cero. Tenemos dos fuerzas. Una que Ujú. va a la derecha, que la vamos a llamar fuerza 1. Y dijimos Sí. que valía ¿cuánto? Valía 2 2 newton, newton. ¿verdad? Ujú. Y al otro lado vamos a poner la fuerza 2, que con qué signo va, Con negativo. negativo porque va a la izquierda, ¿bien? Y también dijimos Ujú. que valía 2 newton. Entonces, la fuerza total de esto, ¿cuánto es? Es 0. ¿Por qué? Por el
el tema, estaré bien, no sé si estaré bien por el tema de los signos, ¿no? Sí, eso mismo es. Porque tú sabes que fuerza 1 es positivo, Ujú, ¿verdad? Y tú sabes que fuerza 2 es negativo. claro. En cambio, entonces si calculas eso y reemplazas, F1 vale 2 positivo y F2 vale 2 negativo. Negativo. Y eso te da 2 menos 2 es 0. Pero, ujú. Entonces, ¿se cumple la primera condición de equilibrio? No, entonces no. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? La suma de las fuerzas. ¿Cuánto tiene que valer? Ah, claro. Sí, se cumple, perdón. Se dice que tiene que valer Estoy 0. leseando. Claro, tiene que valer cero. ¿Y Estoy nos da leseando. 0? Perdón. No, tranquilo. Sí, Ya, tenemos lista la primera. Check. claro, sí, nos da cero. Ya, esto está listo. Vamos a... Entonces, ahora tenemos que ver que también se tiene que cumplir la otra condición. Porque si no se cumple la segunda condición, no hay equilibrio. ¿Ya? Ya. Entonces ahora voy a borrar el dibujo de acá, a la derecha y voy a definir unas cosas. Esto tienes que tomar mucha atención a lo que te voy a explicar. Primero anótalo y Ok. después te lo voy a explicar con el dibujo. Ujú. Dice, el torque es positivo si el objeto se mueve en sentido antihorario. Esa es la primera regla. Este corrió. Sí, esa no. El torque es positivo si el objeto se mueve en sentido antihorario. ¿Ya? Ya. Voy a borrar este dibujo de las condiciones que ya tenemos la primera. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, imagínate que tienes una barra, ¿ya? Ujú. Y a esa barra tú le aplicas, la vamos a apoyar, imaginémonos que la barra está apoyada, voy a poner ahí, justo ahí donde puse la imagen abajo. Entonces el pivote Ujú. o el apoyo va a ser acá. Si tú le pones una fuerza o empujas la barra hacia abajo, acá, donde estoy dibujando ahí, ¿para qué lado se va a mover la barra? ¿O cómo se va a mover? Voy a poner F1. Se va a mover en sentido, como dice ahí, antihorario. Antihorario. ¿Por qué? Porque la Mm, barra va a ejercer este movimiento, ¿verdad? Si tú lo aplicas ahí, la barra va a ejercer ese movimiento así. claro. Entonces, cuando esa fuerza, la fuerza ejerce ese movimiento, decimos que el torque es positivo. Ok. Voy a, Ya anótalo. voy a anotar ese ejemplo. Ujú. Ok. Ya, entonces, ¿cómo crees que tiene que ser para que el torque dé negativo? Perdón. Mm, ¿Cómo tiene que ser para que el torque dé negativo? Sí. ¿Qué tiene que pasar con la barra? ¿Cómo se tiene que mover? Tendría que moverse en el otro sentido, ¿o no? Exacto. Sí. Entonces, esta es la segunda regla. El torque Ya. es negativo si el objeto se mueve en sentido horario. Mm, Anotar eso.
Ok. ¿Ya? Ujú. Sí. Ya, entonces mira, aquí, donde estaba, puse F2. Fíjate que la barra se va a mover así. Va a mover hacia acá, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese vamos a decir que F2 va a ejercer un torque negativo. Ujú. Bien. Entonces, ahora si volvemos al ejemplo anterior, voy a dibujar el mismo ejemplo en el que estábamos definiendo si es que se movía, si rotaba o no rotaba. ¿Te acuerdas que era un cuadrado que tenía dos fuerzas? Sí. Una que iba para acá, que valía 2, y la otra que estaba a la misma altura, a la misma distancia, que también valía 2. Aquí, los torques. ¿Cómo van a ser el torque de la fuerza 1? Y el torque de la fuerza 2. ¿Se cumple que la suma de los torques va a dar 0? Si tenemos el mismo valor de la fuerza. Sí. Voy a poner fuerza 1 ahí. Y fuerza 2 acá. ¿Por qué defines que sí? Porque cuando se ejercen las dos fuerzas así a esta misma distancia al mismo tiempo, esa suma de esas dos queda en cero, porque Exacto. están en lo mismo. Claro, porque están exactamente a la misma distancia y además valen lo Claro. mismo. Entonces, Ujú. ¿podemos decir que se cumple la segunda condición? Sí. Sí. Entonces, para que el objeto no rote o no se mueva, tiene que cumplir las condiciones. Que la suma de las fuerzas valga 0 y además que la suma de los torques sea 0 también. Ya. ¿Ya? Si no se cumple ninguna de las dos, o una de las dos no se cumple, el objeto va a moverse en sentido rotatorio. Ya. ¿Ya? Sí. Sí. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio de la guía 2. Te lo voy a mostrar. No sé si ves el ejercicio o no. Mm, O ves la pantalla. sí está la pantalla todavía no Entonces, carga. ya, ¿y ahí? Ahora sí. Ok. Bien. Dice que hay una barra uniforme y homogénea que pesa 40 newtons. Ujú. Mi pregunta: calcula el peso Q para que permanezca horizontal, es decir, para que no rote, y F vale 200 newtons. Entonces, cuando te dicen calcula el peso Q, se refiere al peso que está en el extremo, Ah, claro. ¿ya? Ujú. Dicen que la fuerza que va hacia arriba vale 200 y que la barra tiene peso y pesa 40 newtons. Vamos a desarrollar este ejercicio. Voy a poner la pizarra. Y voy a dibujar la barra. ¿Recuerdas que era una barra así, que estaba apoyada en un extremo? Vamos a poner ahí el pivote. Había una fuerza hacia arriba Sí. y había un peso colgando. Ya voy a anotar los datos todavía. Primero quiero que analicemos esta cuestión. Y que este peso tenía un nombre Q, ¿verdad? Voy a poner Q. Y acá voy a poner F. Ujú. Ya, primero. Lo primero que tienes que hacer es realizar un diagrama de fuerzas. Identificar todas las fuerzas que hay ejerciéndose en esta barra. Voy a poner aquí las fuerzas así. Primero, número 1, realizar un diagrama de fuerzas. ¿Por qué tienes que realizar este diagrama? Porque una vez que tú identificas las fuerzas, vas a poder identificar los torques. Es decir, que si hay dos fuerzas, tienes que tener dos torques. Si hay tres fuerzas, tienes que tener tres torques. Y así sucesivamente.
Entonces, un No, torcho ya, por cada fuerza. claro. Entonces, veamos, ¿qué fuerzas ves tú en la barra? Mm, ¿cómo? ¿Me está pidiendo que lo reemplace? ¿O que lo ponga ahí? Porque, Revisa, dime, porque no puedes escribir, ¿verdad? eh, o sea, aquí en la pantalla no puedo, no No, puedo por escribir. eso, prefiero que tú me las vayas diciendo y yo las voy a ir escribiendo. Ya. Revisa el diagrama Eh, de fuerza. ya. Eh, la fuerza, o sea, lo que tiene aquí es que antes de que se ejerza la fuerza hay un metro, una distancia de un metro. Eso es lo que estoy leyendo de la guía, porque aquí ahora la abrí en el PC. ¿Abriste la guía 2? Sí, en la que estamos, sí. Ah, ya. Sí, las distancias después las vamos a considerar. Primero Ah, veamos ya. las puras fuerzas que hay. Ajá, hay 40 newton. Ya, esos 40 newton, ¿de quién son? Bueno, dicen que eh, es de la barra, dice, no Sí, entendí sí, mucho, porque dice ¿cierto? la barra uniforme y homogénea pesa 40 newton. Pesa 40 newton, Ese claro, es el peso de la barra. claro. Entonces, el peso de la barra, ¿dónde crees que puede ir? Mm, aquí, justo abajo, ¿no? Pero a lo largo de toda la barra, ¿en qué parte de la barra va a ir? Buena pregunta. Eh, Porque no es igual que lo pongas en el extremo posterior, que lo pongas al medio, que lo pongas al lado del pivote. claro, Porque ahí sí. lo que haces ahí es cambiar el torque si haces eso. Mm. ¿Conoces, Entonces, espera, ¿sí? antes de que me digas, ¿conoces la palabra centro de masa? Sí, más o menos, sí. ¿Qué era el centro de masa? Es como, es como en donde se ejerce el estado cuando un estado perdón, cuando un objeto está en estado de reposo. Es por donde, más que nada, por donde se apoya, una cosa así, por Mm, lo que entiendo. sí, sí, por ahí. Eso justo lo que estaba tratando de explicar es una condición de equilibrio que se Claro, aplica cuando tú encuentras el centro de masa de algo, el objeto no va a rotar, no se va, la suma de los torques va a ser cero, que es lo que estamos viendo ahora. claro. Ya. Pero Ujú, mira, voy a dibujar acá la misma barra. Si la barra, ¿por qué es importante que diga homogénea? Porque eso significa que la masa de toda la barra está distribuida de igual manera a lo largo de la barra. No hay un lugar que tenga más masa que el otro. claro. ¿Ya? Como imagínate que la masa, que la barra está compuesta de muchos puntitos y todos esos puntitos que son masa están distribuidos a lo largo de toda la barra de igual manera. Ujú, ¿Ya? sí. Entonces, ¿qué hace el centro de masa? El centro de masa es como un punto imaginario. Un punto imaginario en el que tú puedes decir, ya, yo imagino que si la masa está distribuida, puedo buscar un punto central donde voy a imaginar que está toda la masa ahí, como que toda la masa se concentra en ese punto imaginario. ¿Ya? Mm, ujú, Como es un punto imaginario. Entonces, ¿por qué es importante identificar centro de masa? Porque tú puedes decir, ese punto que tú me dices donde el objeto no rota o no gira, se encuentra en este caso en la barra, justo en la mitad de la barra. Justo en la mitad. Y casi siempre en estos ejercicios el centro de masa está en la mitad. mm, ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma masa que está a la izquierda es igual a la masa que está a la derecha. La misma cantidad de masa. Y se abrevia CM, el centro de masa. Entonces, si tú, imagínate que vamos a medir la masa a la derecha, tiene que valer lo mismo que la masa a la izquierda. Desde el punto a la derecha y desde el punto a la izquierda. ¿Me entiendes? ujú. Entonces, cuando tú consideras el peso de la barra, se hace siempre en torno al centro de masa.
Mm, Entonces en el ejercicio de arriba, en este ejercicio, ¿dónde va a ir el peso? centro. En el centro, justo en la mitad de la barra. Ujú, Súper bien. Entonces, imaginemos la ficha en la mitad de la barra. Donde estoy poniendo la flecha. Ahí quiero poner el peso. Entonces la primera fuerza que tú identificaste fue el peso ujú, de la barra. Le vamos a poner con P de fuerza peso, ¿ya? ok. Ya, listo, primera fuerza. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza hay? Dice que la fuerza que se está ejerciendo es de 200 newton. Ya, ¿dónde se ejerce esa fuerza? O sea, para que permanezca horizontal, dice si la fuerza son 200 newton. Ajá, por eso, ¿qué fuerza es esta? ¿La fuerza F o la fuerza Q? Eh, ah, se puso en blanco la pantalla. Acá. ¿Ahí? Sí, ahora sí. ¿Todavía? Ah, ya. Ah, no, ahí está bien. Ahí está bien. Em, ¿Cómo se llama? Ah, ahí como que estoy medio ahí en el espacio. Porque Fíjate, no ¿qué te preguntan? Identifica la pregunta. dice que calcule el peso ¿De quién? de lo que está al extremo de la barra, Ya, de Q. ujú, de Q. Ujú, Esa es tu pregunta, esa es tu incógnita. ¿Cuánto vale Q? sí, Entonces, por descarte, los 200, ¿dónde tienen que ir? claro, en el peso. No, ¿sabemos que la barra cuánto pesa? Eh, la barra pesa ¿Dónde están los datos? 40. Ya, datos. Bien, tenemos que P, dijimos que vale 40 40. Sí. newton. ¿Qué más sabes? A ver, calcular el peso, Q la barra que es la Q, ¿sí? incógnita. Es la incógnita. Para que la barra permanezca horizontal. ¿Ya? Eh, es que eso es lo que yo me pregunto, ¿dónde van esos 200 newton? Que eso no lo Fíjate, entendí mucho. mira, mira la pantalla, dice datos, y anoté cuánto vale P, y Q le puse signo de interrogación porque es nuestra incógnita. ¿Qué letra te falta rellenar? La Q. No, porque es la incógnita, por eso tenemos que buscar al final. Mira el dibujo. Mm, F, ¿no? F. Es la única que te falta poner valor. Entonces, ¿F cuánto tiene que valer? Ahora sí, ahí está. F vale Es 200. 200. Ahí tenemos los datos Mm, de las fuerzas. ¿Ya? ujú, sí. Entonces, veamos el sentido de la fuerza F. La fuerza, bueno, ahí la flecha lo dice solo. La fuerza F empuja hacia arriba, ¿verdad? Ujú. Y la fuerza del peso Q, ¿para dónde va a empujar a la barra? Eh, hacia arriba. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Va a empujar Q. Ah, perdón, la fuerza del peso Q hacia abajo, claro. Va a tirarla hacia abajo. Va a tirar hacia abajo. Entonces tenemos las tres fuerzas identificadas para dónde van. ¿Verdad? Tenemos la fuerza F que va hacia arriba, la fuerza peso va hacia abajo y la fuerza Q también va hacia abajo. Ujú. Ya, tenemos el primer paso listo. Dice realizar un diagrama de fuerza. Está listo. Entonces ahora el segundo paso que tenemos que ver es realizar o identificar el sentido de los torques con la regla que te mostré delante. Paso número 2. Identificar signo de torque. ¿Ya? Ya. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que considerar cada fuerza por separado para identificar cada torque. Considerar
cada una de las fuerzas como si las otras no existieran. Por ejemplo, si tú solo tuvieses la fuerza 1, imagínate que la fuerza P y la fuerza Q ya no existen, caso hipotético, y solo existe la fuerza F. ¿Para qué del lado se va a mover la barra? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, porque esa fuerza, el torque que se va a ejercer ahí, voy a poner el color verde para identificar los torques. El torque va a ser así, ¿verdad? Claro. Esta barra va a rotar para allá. Ujú. Entonces, ¿este torque va a ser positivo o va a ser negativo? El torque va a ser positivo, ¿no? Positivo, exacto, porque va en antihorario. Entonces voy a poner Claro. con letras más primero, más torque 1. Ok. ¿Ya? Tenemos listo Ujú. el primer signo del torque. Ahora vamos a ver la fuerza P. Solo la fuerza P. ¿Hacia Ok. qué lado va a empujarte la barra? Eh, Hacia abajo va a empujarla en sentido horario. Antihorario, exacto. Entonces vamos a ver así. ¿Verdad? Va a rotar para allá. ¿Qué signo va a tener ese torque? Negativo. Negativo. Se va a poner menos torque 2. Y lo mismo con la Q, igual va hacia abajo, por lo tanto la barra va a moverse hacia abajo, horario. Entonces vamos a tener menos torque 3. ¿Entendiste cómo busqué cada signo? Ujú. Sí, ahora sí. Ya, y ahora que ya tenemos el paso 1 y el paso 2 listo, tenemos que ver cuáles son las condiciones de equilibrio. Por lo general, siempre vamos a ocupar la segunda condición. Es nada más, es como la principal. Condición de equilibrio 2. ¿Qué decía la condición o la segunda condición de equilibrio? ¿Qué decía? ¿Sí? ¿Qué decía? Dice que es la suma de los torques. Que Ya, la da suma de los igual, torques tiene que ser da igual a igual 0 newton metro. 0 newton por metro. Recuerda que la unidad de medida del torque era newton por metro, por eso le puse 0 newton por metro. Ujú. Entonces ahora tenemos que hacer que esa condición se cumpla. ¿Cómo la vamos a cumplir? Planteando la ecuación, juntando todos los torques que hay. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a sumar todos los torques. ¿Cómo? Sabemos que el torque 1 es positivo, entonces voy a poner más torque 1. El torque 2, ¿con qué signo lo tenemos que poner? El... con negativo también, ¿no? Negativo porque es negativo. Menos torque 2. Y el torque 3 va a ir positivo o negativo. También negativo. También negativo, menos torque 3. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Para que quede en Eh, equilibrio. Tiene que quedarnos los 0 newton metro, ¿no? Claro, tiene que ser igual a 0. Mm, ¿Entiendes cómo planteé la ecuación? sí, Entonces ahora tenemos entiendo. torque 1 positivo, menos torque 2, menos torque 3. Tiene que ser igual a 0. Ujú. Y ahora tenemos que reemplazar la ecuación de torque con la ecuación que vimos la semana pasada. Entonces, voy a poner, acuérdate que torque es fuerza por distancia. Ujú. Entonces, la primera fuerza que tenemos se llama F, ¿verdad? Sí, Va a ser F por D1. Voy a poner D1 a la distancia de F. ya. ¿Ya? ¿Qué más le falta a esa ecuación? Por 3, ¿o no? Por Por el seno que se ve. Por... del ángulo. Acuérdate que esta es la ecuación Ah, de claro. torque. Ya. Ahora, menos
El torque 2, ¿cómo va a quedar escrito? Número 2. O sea, es que cómo, cómo va a quedar escrito en qué no entiendo. A ver, antes de eso voy a decir, va a hacer otra cosa. Planteemos la ecuación de los torques, la ecuación de torque. Sabemos que el torque voy a escribir en un rincón. Aquí, voy a poner ecuación de torque. El torque 1, torque acuérdate que es fuerza por distancia, ¿verdad? Ujú. Ese torque 1 va a ser la fuerza F por su distancia, lo voy a llamar V1, por el seno del ángulo que forma la fuerza con la distancia. ¿Sí? Ujú. Ya, el torque 2 va a ser la fuerza. ¿Qué fuerza tiene el torque 2? ¿Qué fuerza tiene el torque 2? Fíjate en el dibujo. No, El torque 2 está asociado a la fuerza P o a la fuerza Q. a la fuerza P. P. Entonces va a ser fuerza P, torque 2 igual a P, por la distancia 2, que es la distancia de esa fuerza, por el seno del ángulo. ¿Ya? ¿Lo vas Ujú. entendiendo? Y el torque Sí. 3, ¿cómo va a quedar? Está con Q Ya, Q, ¿qué más? por la distancia 3, ¿no? Súper bien, ¿sí? Y por el seno del Por ángulo. el seno del ángulo, sí. Bien, entonces ahora esas tres ecuaciones que escribí, torque 1, torque 2, torque 3, hay que reemplazarla en la ecuación de arriba, en la de equilibrio. Donde torque 1 lo vamos a reemplazar acá, Ya. torque 2 lo vas a reemplazar por ese, y torque 3 lo vas a reemplazar ahí. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, veamos. ¿Cuánto vale? Voy a poner al tiro los datos como me queda sin espacio, para ahorrar espacio. ¿Cuánto valen los ángulos de la primera fuerza? Em, los ángulos de la primera fuerza La fuerza F. es 200, No, el ángulo, acuérdate que es el ángulo entre la distancia entre la barra y la fuerza. es 100, o sea, 90, ¿no? 90. Sí, 90 grados. El de la Ujú. fuerza P, ¿cuánto vale? Mm, también, ¿no? También 90, sí. Y el de la fuerza Q, 90 también. exacto. Entonces sabemos que el ángulo de los tres vale 90. Ujú. Voy a poner acá en los datos, sabemos que ángulo es igual a 90 grados. ¿Cuánto vale B1? Según el Mm, dibujo del ejercicio. veo. Eh, no, no, es que hay, eh, a ver, es que no entendí a cuál. Al dibujo del ejercicio que está planteado en la pregunta. Ahí te dicen cuánto vale B1, B2 y B3 lo tenemos que deducir. ¿A qué Ujú. distancia está F del punto de pivote? Eh, a, a 3, ¿o no? F
van hasta 3. Fíjate bien en el... Te voy a aplicar, ¿te proyecto el dibujo? ¿O lo ves Bueno, bien? sí. Yo te lo voy a mostrar acá, a ver. Ya, ¿lo ves? Sí, sí. Fíjate que F está a una distancia de... Voy a cerrar. Eso de ahí es F. ¿Ves el círculo que estoy dibujando, no? Claro. ¿A qué distancia está F? Está a 1 metro de A 1 distancia. metro. Eso es lo que lo llamamos de 1. Porque era la distancia de F con respecto al punto de apoyo, al punto de pivote. Entonces de 1 vamos a poner que valía 1 metro. Ahora veamos cuánto vale de 2. ¿Cuánto crees que vale de 2? ¿De 2 qué distancia es? Fíjate en la ecuación. B2 es 3, ¿Por qué es 3? ¿no? La distancia entre la fuerza y el Q, ¿o no? ¿De esa está preguntando usted o no? Sí, la distancia de 2. Esa la hace ¿quién? ¿Quién hace esa fuerza? ¿Qué fuerza cuál de las tres está a la distancia de 2? ¿Cuál de las tres es Q, o no? Q está... A ver, te voy a dibujar... Para ver... Lo voy a dibujar abajo. Mira la pantalla. Sí. Eso que está en naranjo es la barra. Ujú. Tenemos la fuerza F, que dijimos que estaba a 1 metro, ¿verdad? Sí. A 1 metro de la pared. La segunda fuerza es la fuerza de peso, que iba hacia abajo. Voy a dibujar más grande. Esa fuerza peso está justo en la mitad de la barra. Ujú. ¿Cuánto mide el total de la barra? Medida 3. Bueno, No, no, mira aquí. Voy a guardar la fuerza. Voy a poner la fuerza Q primero, antes de la fuerza peso. La fuerza Q está en el extremo, ¿verdad? Y el dibujo te dice, el dibujo de la guía, dice que la distancia entre F y Q, esa distancia que estoy dibujando acá, vale 3. ujú. 3 metros. Entonces, si una distancia vale 1 y la otra vale 3, ¿cuánto mide el total de la barra? Vale. Ah, claro, vale 4. El Vale total de 4. la. Sí, porque eso es lo que tienes que identificar. Entonces, sabemos que el largo completo de la barra es 4. Ah, claro, sí, es que yo estaba viéndolo como si fuese el total de la barra, Sí, pues el 3. claro, sí. Entonces, tenemos que eso vale 4. Como tú dices, tú estabas viendo el total como si fuera 3. Mm, Entonces, veamos la asociación de cada distancia con cada fuerza. D1, lo voy a marcar, está ¿con qué fuerza al lado? ¿Con FP o Q? con, con P. D1 o D2 está con P. Fíjate en la ecuación de Torque. Claro, es que B1 es la que está con la fuerza. Ya, con la fuerza F. Ujú, sí. Entonces, ¿a cuánto vale? D1, Eh, un, un metro, ¿no? 1 metro. Ujú. Ahora fijémonos en la 2, distancia 2. ¿Con qué fuerza está involucrada la distancia 2?
Lo estoy encerrando acá. Con con 3, ¿no? ¿Pero con F, Por- con P o con Q? con Q. La distancia 2, fíjate lo que estoy encerrando. ¿Qué distancia 2? En la ecuación de torque, aquí hay una ecuación que dice torque 2. ¿La ves? Sí. Fíjate qué fuerza es la que estás involucrando. Aquí estoy marcando la ecuación torque 2. Y ahí dice P por V2, ¿verdad? Súper, entonces, ¿qué fuerza es la que tienes que buscar la distancia? ¿La F, la P o la Q? Es Fíjate la ecuación, ¿qué letra tiene? de 2, la P. De la P, súper. ¿Y a qué distancia está P? Que está en la mitad de la barra. Estaba a 2, ¿no? ¿A cuánto? ¿A 2? A 2, sí, porque está en la mitad de la barra. Ujú, Entonces sabemos que D2 vale 2 metros. ujú. Súper. Ahora vamos a ver la distancia 3. La distancia 3, ¿a qué distancia está? O sea, perdón, ¿con qué fuerza está? Eh, con la distancia, ahora sí con A1 también, po, ¿o no? Entre la distancia P y la... Tiene que ser siempre, la distancia va entre el pivote y la fuerza. Aquí, Ah, fíjate que claro, el pivote está justo en el otro claro, extremo. Ahí. sí. Entonces, ¿cuánto tiene que valer esa distancia? La distancia es el total entonces, ¿no? Sí, eso es 4, 4, súper bien. 4. Entonces, tenemos que de 3 es igual a 4 metros. Ya, ahora vamos a escribir la ecuación grande, para que identificamos todo. Entonces tenemos que reemplazar esas ecuaciones de torque que escribí torque 1, torque 2, torque 3, la tenemos que reemplazar en la ecuación de equilibrio, en esa que te estoy encerrando acá. ¿Ya? Ujú. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación? Voy a borrar eso porque me estoy viendo. Y escribí la ecuación de torque. Ecuación de torque. O ecuación de equilibrio. Díctamela, ¿cómo va a quedar la ecuación de equilibrio? Es con las mismas fórmulas de la de torque, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Es la F, ¿o no? ¿Ya? F por Eh, espera. F por igual, ¿o no? Igual 200. igual 200. Ah, ¿la vas a reemplazar al tiro? Que primero iba a Ah, escribir la ecuación completa. Mira, voy a hacer esto. Voy a reemplazar, porque no quiero ponerle los números al tiro para que entiendas bien cómo se hace la ecuación. Porque ok. en la prueba te van a pedir la ecuación escrita y después te van a pedir reemplazar. Ujú. Entonces, voy a reemplazar lo siguiente. Voy a reemplazar donde dice torque 1, acá arriba, eso, lo voy a reemplazar por lo que escribí abajo, por esa ecuación de acá. ¿Entiendes cuál? Eso, estoy marcando en rojo, lo voy a reemplazar ahí. ¿Ya? Ya.
Ujú. Y después lo mismo voy a hacer con torque 2 y lo mismo voy a hacer con torque 3. Entonces esto va a quedar así. Te lo voy a escribir y ahí si tú tienes dudas me preguntas. Va a quedar la primera. Va a quedar fuerza por distancia 1 por el seno de 90. Dijimos que el ángulo era 90. ¿Ya? Ujú. Menos torque 2. Torque 2 es P por D2 por el seno de 90. Y torque 3 está con signo menos y dice que es U por D3 por el seno de 90. ¿Entiendes lo que hice? Sí, bueno, sí. Reemplacé, reemplacé las tres ecuaciones de torque que tengo, que estaban escritas abajo. Las reemplacé en la ecuación de equilibrio que planteé arriba. Ajá. En pocas palabras, ocupé esto, me estoy encargando rojo. Poniendo el ángulo que daban los tres, que era el mismo. Eran 90. Sí. Ujú. Y aquí me faltó, como me faltó espacio, no lo terminé, por eso tenía que ser igual a 0. Toda esa ecuación que escribí ahí tiene que ser igual a 0. Ah, Entonces ahora voy a reemplazar los datos. Ahora sí, F, ¿cuánto vale F? F ¿Sí? vale. Ahora sí lo reemplazo, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, sí, porque la ecuación que te piden es la de arriba. Esa es la ecuación. Y ahora reemplazamos. 200. ¿Ya? 200 por 200 por, por, lo, los 3 metros, ¿no? B1, dice la ecuación. ¿Y B1 cuánto vale? Ah, por B1, B1 era 1. Es 1, super. Y el seno de Sí, 90 sabemos que es 1. Entonces si tú claro. calculas con la calculadora te va a dar 1. Entonces voy a poner 200 por 1 por 1. Ujú. Después en la ecuación hay un signo menos. Lo escribí ahí. Y ahora pongo P. ¿Cuánto vale P? P vale 40. 40. ¿Qué más dice la ecuación? P por cuánto. Mm, ¿Qué más? P por ¿Qué distancia? la distancia por 4, ¿no? Pues, o sea, que por la distancia total o por la distancia que sale Fíjate desde la, el. fíjate la ecuación, mira la ecuación. Dice, mira, ¿ves dónde estoy reemplazando? Mira arriba. Sale una P, ¿la Ujú. ves? En chiquitito, después sale una D2, ¿o no? ¿Ya? ¿La ves? ¿Sí? Ah, ¿Y cuánto vale por el. D2? eh, D2 vale. Pero es que ahí hay que poner el seno del ángulo, ya lo sacamos, entonces. Sí, pero estamos reemplazando, todavía no llegamos al seno del ángulo. Reemplazamos P, dijimos que P valía 40. Ahora, ¿qué te falta reemplazar? eh, 40 D2, ¿qué vale? vale 1 también, ¿o no? Fíjate donde dice datos, hasta el valor de D2. Mm, 40. El valor de Q, no. No, el valor De de 2 distancia 2, ¿cuánto vale la distancia 2? es 2 Es metros. 2.
sea, sí, pues, ahí te decía. Entonces, tenemos que multiplicar 40 por 2, porque son 2 metros de distancia, por el seno de 90 que dijimos que valía. Que era en lo mismo, que era 200, ¿no? El seno de 90 es 1. 1. Ah, perdón. Bueno, nunca se te olvide porque casi siempre vas a usar seno de 90. Sí, En este seno de caso, 90. 1. Ya, y ahora vamos a la otra ecuación. Menos. ¿Qué letra sigue? Eh, ¿Cuál sigue? Fíjate en la ecuación. el 19, el 3, que es distancia 3, ¿no? Ya, y antes de Era distancia 3 va otra letra. D1. No, te sale la Q. Estoy perdido. Sí, sí, me di cuenta. Acuérdate que... A ver, ya... No quiero avanzar porque si no me estás entendiendo nada, no tiene sentido. ¿Entiendes la ecuación que te voy a encerrar en un cuadrado? Esa ecuación de ahí, Sí, ¿entiendes de eso ya dónde lo viene? viene de los datos que ya habíamos sacado, que son los de acá del cuadro de hicimos. Ya, ya. ¿Entiendes Dice cómo se ecuación de llegó torque. a...? Por eso, quiero saber, ¿entiendes cómo llegué a esa ecuación? ¿Por qué quedó así? Sí, más o menos. No la voy a borrar, que será que anda diciéndome la tú. Voy a borrar la ecuación, ya borré todo. Y voy a borrar esta. Cortamos todo de nuevo. Tenemos que plantear la ecuación punto 3, entonces voy a poner el punto 3 porque tenemos el punto 1 y el punto 2 definido, ¿ya? Vamos a definir punto 3. ¿Cuál es el punto 3? ¿Qué es el tercer paso que tienes que seguir? ¿Qué crees que es? Ah, espera. Punto 3. Pero según lo que hemos hecho ahora. Es que lo que pasa es que ahora me está pidiendo que haga yo la La ecuación. ecuación, ¿cierto? Que la arme. Ármala tú para saber si me entiendes o no. Ok. Era la, la fuerza, creo que era, ¿no? ¿Ya? Pero punto 3 voy a escribir yo. Es plantear la ecuación de equilibrio. ¿Cómo planteas tú una ecuación de equilibrio? ¿O cómo queda la ecuación de equilibrio? Mm, es que sí, eso es lo que me cuesta plantear la cuestión. Sí, de lo principal. Porque sí, ¿Qué dice la ecuación de equilibrio? La segunda condición de equilibrio. la segunda es que la suma de los torques, Ya, que ¿cómo tiene que debe ser? dar 0 newton por metro. La suma de torques tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos que hacer eso, sumar los torques y que nos dé 0. Mm. ¿Cuántos torques hay?
¿Cuántos torques hay? ¿Sí? Hay 2. ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas fuerzas hay? A ver. No, a ver. No lo sé. Mira el No dibujo. estoy. Mira el dibujo que está hecho ahí en la pizarra. ¿Lo identifica? No. Lo voy a mostrar. Tenemos 3 fuerzas. La fuerza F. Sí, la fuerza es Ya, ¿cuál más? la, Fuerza el F. P Ya, la fuerza P. ¿Y cuál más? y la Q. Y la Q. Entonces, si hay 3 fuerzas, ¿cuántos torques tienen que haber? Entonces tiene que haber 3. 3 torques. ¿Te acuerdas que le buscamos el signo a los torques? Sí, Ya, claro, torque 1, torque 2, torque 3. exacto. Entonces tenemos que, con esos signos, armar la ecuación de equilibrio. Ya. Entonces armémosla. Torque 1, ¿qué signo tiene? Espera un segundito que se me va un poquito el internet. Sí. Que me estoy corriendo un poquito, que se me va la señal. Ya. Ya. Ya, ok. Ya, la suma de los torques. A ver. Es que, perdón, que se me fue donde me tuve que mover. Sí, tranquilo. ¿En qué estado? ¿En Estábamos qué? viendo cómo plantear la ecuación de equilibrio. Sí, en la parte en la que íbamos era Y que teníamos tenemos que, claro, tenemos tres 3 torques. torques. Entonces voy a poner Sí. torque 1, mira, voy a escribir torque 1, torque 2, torque 3. Ujú. Ahora pongámosle signo a esos 3 torques. Torque 1, ¿qué signo tiene? Eh, ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? El, Fíjate, está en el el dibujo. 3 tiene o sea, negativo, ¿Quién? ¿no? ¿El 1, el 2 o el 3? El torque 1 era negativo, ¿no? No, perdón, era el torque 1 positivo y los dos, el 2 y el 3 Ya, era eran negativo. negativos. Entonces, mira, Sí. fíjate, le estoy poniendo los signos. Torque 1 dijiste que era positivo, le puso un más. Al torque 2, ¿qué signo le voy a poner? Un menos. ¿Y el torque 3, qué signo igual?
Men. ¿Entiendes lo que dice ahí? Sí, ya ahora, claro, organícelo. Los toques con su signo. Ujú. Y dijimos que eso tiene que ser igual a qué? ¿A cuánto? Tiene que ser igual a... Para que se cumpla la condición de equilibrio, ¿cuánto tiene que ser? que se cumpla... chuta, es que estoy medio complicado, profe, ¿Por por qué? el tema de que en- lo que pasa es que tengo un compromiso, por eso no me Ah, está ya pidiendo tiempo igual. no te puedes concentrar. Mira, mira, Claro, déjame desarrollártelo rápido y de todas sí, maneras está desarrollado en el aula virtual. Está la guía claro. desarrollada. De hecho, sí, es que de hecho me quise quedar claro, porque quiero cachar más, porque si igual, ¿cómo se llama? Para mí es mucho más importante, pero el estar aquí Sí, viendo esto, porque necesito ¿cómo se llama? Resolver todas estas dudas. Que lo que pasa es que me están llamando por eso. sí, no, mira, tranquilo. Sí, porque Eh, me dejé estar, me quedé más del tiempo necesario, por eso, ya me están... sí. Mira, lo importante es que plantees la ecuación de equilibrio. Planteando esa ecuación como lo hiciste ahora, después Sí, reemplazas la ecuación de torque, que ahí la vas a ver en la que va a desarrollar y te va a dar sí, el resultado final. descargué las dos guías y el desarrollo salía. Ya, y voy a subir una tercera guía que tiene ejercicio un poco más complicado. Y Ok. también va a estar con desarrollo. Mm, Mira, cualquier cosa sí, cualquier pregunta tienes el WhatsApp del grupo igual. ya. Sí, Pregúntame por ahí. eso voy a tener en consideración. Sí, disculpe que no pueda estar un poquito No te más. preocupes, no te preocupes. Ya, que te vaya súper bien entonces. Igual, muchas gracias. Ya, chao. Chao.